de conocimiento en el marco de ciudades inteligentes y sostenibles. En este orden, nosotros queremos hacerles una breve presentación en términos de gestión del conocimiento y lo que son las ciudades inteligentes, abordando algunos conceptos como lo son la creación del conocimiento, la cultura necesaria en la industria 4.0 y qué son los ciudadanos inteligentes. Y cerraremos con un trabajo desarrollado por una de nuestras estudiantes quien nos ha definido cómo se debe medir la creación del conocimiento en las ciudades inteligentes. Ahora, ¿qué es la gestión del conocimiento? La gestión del conocimiento es una línea temática que viene trabajándose desde aproximadamente hace unos 20 años y por ende es muy nueva. Es una temática de la cual conocemos probablemente poco y que muchas personas y muchas figuras han desarrollado diferentes conceptos sobre la marcha y sobre su implementación en las diferentes industrias. Hoy les hemos traído un concepto que es el de, permítame, Shan Tianyong, que dice que es un esfuerzo sistemático y deliberado para coordinar a las personas, la tecnología y a la estructura de una organización y su ambiente a través de la reutilización del conocimiento y la innovación. ¿Por qué nos pareció interesante traer este concepto? Porque es el que trae las mayores características de lo que es la gestión del conocimiento. Ahora, como estamos hablando de gestión del conocimiento en territorios inteligentes, hemos querido ampliar este concepto de tal manera que podamos decir que es un esfuerzo sistemático y deliberado para coordinar a la ciudadanía, la tecnología y la estructura territorial y su ambiente a través de la reutilización del conocimiento y la innovación. Si no es muy claro todavía el concepto, es algo tan sencillo como lo siguiente. Cada persona tiene un conocimiento, tiene unas habilidades logradas. Vamos a identificar y a definir el conocimiento como el saber hacer de cada una de las personas. En ese orden, cuando nosotros hablamos del conocimiento colectivo, pues hablamos de la suma de los saberes hacer de cada uno de los integrantes de la comunidad. Y este saber hacer de una manera organizada y estructurada es lo que permite que las ciudades empiecen a definir un conocimiento propio. ¿Qué sabe hacer Bogotá en comparación a lo que sabe hacer Medellín o en lo que sabe hacer cualquier otra ciudad del mundo? ¿Sí? En ese orden, la suma del saber hacer de cada uno de los integrantes nos entrega una nueva premisa que es que la suma de 1 más 1 siempre va a ser mayor que 2. Para que ustedes, o para poder hacer un poquito más evidente este ejemplo, recuerden la forma en que nos atamos los zapatos. Nosotros cuando nos atamos los zapatos lo hacemos de una forma particular que no necesariamente es igual a como lo hacen otras personas. Cuando vemos a los niños de pequeños, no entendemos por qué no se atan los zapatos fácilmente, porque es una habilidad que para nosotros ya es natural, pero para ellos no lo es. Cuando encontramos otra persona que se ata los zapatos de una manera diferente, o si ustedes buscan en internet la cantidad de formas particulares, interesantes y hasta innovadoras de atarse los zapatos, verán que son conocimientos diferentes para el mismo fin. Si nosotros tomamos nuestro conocimiento, lo comparamos con el de alguien más, es decir, nos amarramos nuestros zapatos de una manera y otra persona se amarra sus zapatos de otra forma, pero nos gusta, seguramente unimos el conocimiento que tenemos con unas características de lo que esa persona nos está mostrando hacer y lo intentamos y logramos un nuevo conocimiento, lo que nos lleva a la premisa de que 1 más 1 siempre va a ser mayor que 2. Cada vez que tomamos el conocimiento de alguien más, no es un nuevo conocimiento, sino son más conocimientos que se generan y no necesariamente en la individualidad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos la creación del conocimiento. Ahora, la creación del conocimiento tiene unos requerimientos muy específicos y es que tiene que utilizar o desde los territorios inteligentes es necesario que utilice las tecnologías de la información, porque allí es donde vamos a poder moderar toda esta data, toda esta información y convertirlo en una acción para tomar decisiones. Exige unas metodologías, porque todos aprendemos de una manera particular y no de la misma manera. Entonces, es necesario encontrar la metodología más acertada para transferir y para obtener un conocimiento nuevo. Y finalmente requiere una comunicación asertiva, porque transferir un conocimiento no es tan sencillo. A veces en clase nosotros, el primer ejemplo que colocamos es el de montar bicicleta. Una cosa es que yo sea capaz de montar bicicleta y sea capaz de llegar a un destino, y otra cosa es que yo sea capaz de escribir un manual para montar bicicleta
y que ese manual me garantice que quien lo lea aprendí a montar bicicleta. Asimismo, la creación del conocimiento exige una medición. Nosotros tenemos que reconocer y saber qué conocimiento es el que va creciendo, cuál es el conocimiento que vamos logrando. La única forma de hacer esto es midiéndolo. El conocimiento tiene que ser orientado porque tenemos que atender unos intereses en particular y la única forma de atender esos intereses es orientando las habilidades que vamos a adquirir. Debe ser documentado y documentado de la mejor manera para que cuando no se encuentren las personas dueñas de ese conocimiento sea posible de transferirse a alguien más. Y asimismo debe ser capitalizado porque el conocimiento adquiere un valor y cuando nosotros nos acercamos a conceptos como la economía del conocimiento, pues ese conocimiento es el que fortalece la economía de las ciudades y de los territorios. ¿Por qué hay que gestionar el conocimiento? El conocimiento hay que gestionarlo porque es necesario innovar. Estamos actualmente supeditados a la cuarta revolución industrial, como la hemos nombrado nosotros o como la hemos adoptado nosotros, pero si nos vamos para Japón podemos hablar de la sociedad 5.0, pero asimismo cada uno de los países de las regiones ha definido cómo avanzar en este momento. El cuento es que tenemos que avanzar. ¿Y por qué es necesario gestionar conocimiento? Porque es necesario innovar y la innovación es un resultado natural de la gestión del conocimiento. Cuando yo logro crear un nuevo conocimiento, ese nuevo conocimiento lo podemos nombrar como innovación. Ahora, ¿cómo hacerlo? La forma en que nosotros gestionamos el conocimiento es atendiendo unas primeras preguntas de valor y es reconocer qué conocimiento tenemos, qué es lo que en este momento sabemos hacer. Seguido, necesitamos reconocer qué conocimiento necesitamos, cuáles son esas habilidades que nosotros actualmente no poseemos, pero necesitamos desarrollar para poder atender a nuestros intereses. Luego, ¿cuál es el conocimiento crítico? ¿Cuál es ese conocimiento en el territorio que no se puede perder y que debe ser capaz de ser llevado a cada generación como venga en nuestra línea de tiempo? Y asimismo, establecer qué conocimiento es explícito, qué conocimiento hemos tenido la capacidad de documentar para que otras personas, así no se encuentren los dueños del conocimiento, como ya lo hablamos en primera instancia, pues sean capaces de tomar ese conocimiento y atender sus necesidades. ¿Cómo se debe gestionar el conocimiento? La respuesta es sencilla. El conocimiento se debe gestionar desde ya. Para, mejor dicho, para mañana está. Algunos argumentos de por qué la respuesta es ahora. Si nosotros nos vamos con Pearson, que es una entidad de aprendizaje virtual, él nos cuenta que actualmente sus cifras aumentaron en un 1876%. Pasaron de vender 600 licencias de educación en el año pasado a 12.000 licencias en lo que llevamos ahora. Ustedes dirán, bueno, sí, lo que pasa es que por la pandemia. Por la pandemia tuvimos un confinamiento, pero la pregunta es por qué las personas siguen estudiando, por qué se siguen capacitando y sobre todo por qué se siguen capacitando en temáticas orientadas a los procesos digitales. Algo debe estar pasando ahí. Algo las personas deben estar reconociendo que necesitan capacitarse y entrenarse en nuevas habilidades digitales o electrónicas. De otra parte, el señor presidente dijo hace aproximadamente un mes que el país debe formar a cerca de 150.000 programadores para ser uno de los protagonistas de la cuarta revolución industrial. Recuerden que nosotros hace 2 años fuimos nombrados como la quinta sede de la revolución industrial según el Foro Económico Mundial y aceptamos unas responsabilidades para Latinoamérica y en ese orden el presidente está diciendo, después de un ejercicio de análisis, que necesitamos 150.000 programadores para 2022 para poder nosotros atender las necesidades mínimas de la cuarta revolución y posicionar a Colombia como parte de esta cuarta revolución. Asimismo, la firma Snow Consulting nos dice que el 65% de los niños de hoy trabajarán en empleos que no existen. Estamos hablando que los niños que están haciendo el día de hoy su primaria, el día de mañana tendrán que estar trabajando en inteligencia artificial, en robótica, en drones, y actualmente esos oficios no son tan reconocidos, pero son oficios que se van a empezar a desarrollar y que van a ser parte de nuestro entorno y nuestra normalidad laboral. Para 2030 se crearán en España más de 3 millones de empleos relacionados con el mundo digital. Esto nos lo dice el IMF Business School, donde proyectaron que necesitamos
cualquier cantidad de profesionales, 3 millones es un número importante en términos de profesionales, para 2030 para que puedan darle continuidad a los modelos de negocio que el mundo necesita y los modelos de negocio que están establecidos para España y para Europa. Y finalmente, el Foro Económico Mundial nos dice que cerca de 75 millones de empleos habrán desaparecido. Y los empleos que saldrán avanti son aquellos relacionados con las habilidades orientadas a los usos de las máquinas y a los usos de todo lo que hemos definido como transformación digital. En ese orden, los conocimientos de ahora seguramente no son suficientes para lo que estamos necesitando próximamente y en ese orden la respuesta de cuándo se debe gestionar el conocimiento es ahora, porque en este momento debemos tener totalmente claridad de qué debemos saber hacer y qué es lo que necesitamos aprender para el día de mañana. ¿Qué hay? ¿Cómo gestionar la creación de conocimiento para territorios inteligentes? Pues bueno, yo les he brindado un concepto algo modesto, espero, de qué es la gestión del conocimiento. Ahora Vicky nos va a comentar cómo es que se desarrolla ese conocimiento para los territorios inteligentes sostenibles. Vicky, te dejo con el auditorio. Bueno, entonces, ¿me están oyendo doble? No. Te escucho bien. Bueno, entonces yo les voy a contar un poco lo que tenemos como definición de un territorio inteligente, porque digamos que en definitiva la idea es conseguir identificar cuál es este conocimiento que necesitan estos territorios inteligentes y para eso primero vamos a ver qué es un territorio inteligente. Entonces, vamos a hablar de territorio y no de ciudad para incluir, digamos, unas mayores opciones. Entonces, esta ciudad inteligente o territorio inteligente, según el proyecto de Cap4City en el que nosotros estamos trabajando, que es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y el programa de Erasmus Plus, es una ciudad que está en continuo movimiento, es una ciudad que identificamos como un ente que se desarrolla y va para el futuro. Está motivado por la tecnología, los datos y la innovación. Tiene unos ciudadanos y unos dirigentes que colaboran y hacen parte de la ciudad. Cuenta con unas capacidades humanas, institucionales y técnicas para resolver los problemas y para generar acciones inteligentes que nos vuelvan al territorio mucho más inteligente. Y en definitiva, lo más importante es tener una ciudad que cada vez es mejor como calidad para los ciudadanos. Ustedes están viendo la presentación moverse porque yo no. Bueno. Entonces, ¿qué hacen las ciudades y los territorios inteligentes? ¿Qué hace a las ciudades? Tenemos que mirar, ¿viste? Quiero saber qué pasa. Es que... No, Vicky, creo que no la estás Yo moviendo. la estoy moviendo en un dispositivo, pero no en el otro. Me Entonces, pasa. ya, listo. Ya lo logré. Vale. Entonces, bueno, esto ya les conté. Y entonces llegamos acá a este punto donde vemos la definición que tiene el proyecto Cap4City, que en un rato ya les voy a contar un poco sobre este proyecto. Y son las partes, digamos, es la base, que es la infraestructura urbana, que es la que define la ciudad, el techo, que es lo que la gobierna, es la gobernanza de la ciudad, y los tres pilares que son en lo que tenemos que trabajar, que es en la parte social, económica y de medio ambiente. Entonces, pues ya les dije que el objetivo de estas ciudades o territorios es elevar la calidad de vida de estas comunidades que viven en estos territorios. Entonces, ¿qué hace estas ciudades y territorios inteligentes? Pues que tenemos que identificar cuáles son los servicios y cómo son sus servicios, cuál es el rol de la tecnología, los datos y la innovación en estos territorios, mirar la importancia de la innovación abierta y los modelos Living Lab en estos territorios donde estamos generando las capacidades para que estas ciudades sean y produzcan unas tareas y unas decisiones inteligentes para que así puedan ir avanzando en ese propósito que es
tener una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, revisar el modelo de gobernanza, mirar la importancia de los datos abiertos. Muchas de estas ciudades se basan en datos abiertos, identificar si cualquier municipio o territorio podría ser una ciudad inteligente, y esto lo vamos a encontrar teniendo efectivamente unos gobernantes y unos ciudadanos que sean inteligentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que mirar el momento actual, necesitamos apoyarnos en todas las tecnologías y conceptos de la industria 4.0. Aquí digamos que lo importante es saber que toda esta tecnología debería ser usada para el objetivo de estos territorios, que es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, apoyarnos en los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, en los que pues todo el mundo está comprometido, y pues tener en cuenta el momento actual, que es la pandemia, que nos ha ayudado precisamente a entender que las ciudades deben ser cada vez más inteligentes y tener acciones inteligentes. Entonces ahora sí les voy a hablar un poquito del proyecto Cap for City. Este proyecto Cap for City quiere desarrollar las capacidades de gobernanza para ciudades inteligentes y sostenibles. Es un proyecto que ya les conté que está financiado por el programa de la Unión Europea Erasmus Plus, que tenemos 8 universidades latinoamericanas y 4 europeas, en las que las que queremos producir unos productos que son un MOOC, unos programas de pregrado y de posgrado que fortalezcan estas capacidades para generación de ciudades inteligentes y sostenibles, y otros cursos de educación continuada o cursos gerenciales para generar estas capacidades en ciudadanos y gobernantes, que nos ayuden a fortalecernos, a fortalecer las capacidades para que efectivamente las ciudades puedan ser inteligentes y tomar acciones inteligentes. Entonces, ¿por qué es importante la creación de conocimiento en estas ciudades inteligentes o territorios? Entonces, como ya les dije desde un principio, pues queremos tener unos ciudadanos y unos gobernantes inteligentes, y así tendremos una ciudad inteligente que entonces habite en unos territorios inteligentes que se comportan aprendiendo de sus acciones y generando cada vez más acciones inteligentes que produzcan lo que queremos, que es una mejor calidad de vida para estos ciudadanos. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues lo que les contaba en nuestro proyecto, queremos generar un conocimiento para que sea apropiado por todos los ciudadanos, y esto lo vamos a hacer a partir de la educación y la tecnología. Y esta educación y tecnología, pues, ¿en qué productos lo vamos a hacer? En MOOCs, que vamos a transmitir a las personas que son parte de estas ciudades, que no necesariamente son personas que son del gobierno, sino también estos mismos ciudadanos. Eso pues es lo importante de esta creación del conocimiento, de entender las ciudades y contextualizar cada una de las ciudades para que se conozca y empiece a producir estas acciones inteligentes que nos vuelvan cada vez más inteligentes estos sitios. ¿Cómo comenzar a reaccionar en estas ciudades inteligentes? Acá, esta es una foto de un conversatorio que hubo la semana pasada sobre ese tema, en el que estaban las 4 entes de la cuádruple hélice, que son los ciudadanos, pues, representados aquí en este caso como en Bogotá. ¿Cómo vamos? Con Felipe, la, la industria, que aquí estaba Siemens, y el estado que estaba en él, que digamos que no está en estado, pero digamos es un ente que está gobernado por la alcaldía, y en la universidad. Estos 4 entes deberían estar sincronizados para empezar a reaccionar y poder producir estas ciudades inteligentes. Lo importante acá es entonces planear, innovar, empezar a identificar las experiencias exitosas y adaptables y empezarlas a replicar,
tener en cuenta la conectividad y no solamente en infraestructura, sino en ideas y en fórmulas de hacer las cosas y así integrar estos cuatro partes de la sociedad, el gobierno, el Estado, el gobierno, la industria, la universidad y la ciudadanía para empezar a generar unas acciones inteligentes que nos conviertan entonces estos datos en innovación, utilizando la tecnología y generando estos ciudadanos inteligentes que van a empezar a transformar estas nuevas ciudades. Entonces, ¿cómo sabemos cómo encontrar que una ciudad es inteligente y que está centrada en el conocimiento? Esto lo vamos a ver en un ejemplo que nos va a mostrar Andrea Ceballos con su proyecto de grado que hizo en la maestría de gestión de información, en donde va a mostrar cómo se mide, cómo medimos una ciudad inteligente y cómo vamos a ver su estado y su madurez. Entonces, Andrea, te escuchamos a ti ahora. Muchas gracias, Vicky. Bueno, buenos días a todos. Hoy voy a hablar del desarrollo de mi proyecto de grado para la maestría en gestión de información. La idea con este proyecto era poder mirar cómo se mide actualmente el conocimiento en sistemas complejos como lo son territorios inteligentes y cómo se podría determinar, ya bien lo centramos en el sector salud, entonces cómo se podría determinar que un sistema de salud es inteligente. Esas fueron como nuestras preguntas de partida a la hora de desarrollo de este proyecto. Entonces, ¿qué empezamos a hacer con el proyecto? Empezamos a mirar las diferentes mediciones que se hacían tanto en ciudades como en cuanto al sector salud para poder determinar si estaba actuando bien, no, o si era inteligente o no lo era. Y encontramos que las mediciones, ambas, se basaban en indicadores estáticos que únicamente mostraban como una foto de ese momento en el que se encontraba la ciudad cuando se realizó la medición, más no mostraba como una evolución o tampoco estaba ligado a cómo se generaba conocimiento para poder dar solución a las problemáticas que tenía, las problemáticas particulares del sector y de la ciudad. Entonces es así como empezamos a mirar qué otras alternativas habían en la literatura y empezamos a enfocarnos en una nueva teoría para poder medir conocimiento y para poder medir la creación de este en las ciudades, en los sistemas, y definimos como unos pilares para podernos basar y así hacer todo el desarrollo teórico. Esta primera aproximación fue un artículo también, de allí salió un artículo que vamos a presentar ahorita esta semana en la Conferencia Internacional ICEGOV 2020. ¿Y en qué nos basamos? Primero, en que la creación de conocimiento está ligada a la innovación y a la solución de las problemáticas de la ciudad. El segundo es la teoría del falsacionismo y es que todo el conocimiento que tenemos hoy en día puede ser sujeto a ser mejorado y a ser entendido de otra forma para explicar mejor nuestras realidades. Entonces, lo que debemos hacer con el conocimiento actual no es solo aceptarlo y ya, sino criticarlo y mirar cómo va evolucionando. El tercero es que la medición de ciudades inteligentes no debe ser solo un indicador del estilo cuántas camas hay en un hospital, sino los impactos que se están generando al tomar ciertas decisiones a nivel de ciudad o de territorio. Y el cuarto es que nuestra ciudad se puede ver como un ser vivo. Sus diferentes dimensiones, como las que nos mostraba Vicky con anterioridad, interactúan entre sí y si alguna tiene un fallo, las otras deben reaccionar para que el impacto en la calidad de vida de las personas pues sea el menos negativo posible. De allí, de nuestros primeros pilares para generar toda esta teoría que generamos, salió este modelo de sistema de salud en una ciudad inteligente, a partir del cual pudimos hacer todo el resto de desarrollos. En este modelo centramos al paciente como eje fundamental del sistema. A su alrededor se encuentran los elementos que interactúan directamente con él cuando éste tiene necesidad de tomar estos servicios, como lo son los recursos humanos, las instalaciones, el suministro de medicamentos que les den. Y en la parte exterior del modelo están estos elementos fundamentales para un sistema de salud en una ciudad inteligente, pero que no interactúan directamente con el paciente, como lo son las políticas y leyes bajo las cuales se rija este sistema de salud,
la información que salga de él, cómo es manejada, tanto la información del paciente como la información en general del sistema, la forma de financiación y el entorno, que está muy asociado a los riesgos a los cuales los ciudadanos están expuestos. De allí dijimos, listo, ya tenemos el modelo, ahora cómo vamos a determinar si un gobierno está tomando acciones inteligentes o no. Entonces nos basamos en un artículo de India donde clasificaban las acciones del gobierno en acciones de balance y acciones de refuerzo. Acá podemos ver que las acciones de refuerzo serían todas esas acciones que hacen que el indicador al que le están apuntando mejore y las de balance hoy se incremente. Y las de balance serían todas aquellas acciones que buscan que ese indicador que están impactando disminuya. Sin embargo, esto no es únicamente lo que se debe evaluar, sino la forma en que se está impactando este indicador. Entonces acá mostramos que hay dos acciones que representan mejorías incrementales que corresponden a la mejoría normal de una comunidad y una sociedad. Y tenemos otras dos acciones donde se ve una aceleración en la variación de este indicador y que luego se mantiene después en el tiempo. Entonces, estas otras dos acciones sí las podríamos considerar inteligentes y que se generó conocimiento allí, pues se aceleró la solución de las problemáticas que se tenían en la ciudad y al final se logró mantener con ello. Y finalmente, pues también en nuestra teoría está que al la ciudad ser dinámica, pues debería balancearse. Entonces, si medimos un indicador de una área de la ciudad, por ejemplo, el sistema transporte, y este tiene una caída cuando hay, por ejemplo, protestas o algo así, se esperaría que otro indicador de otra dimensión o otra área de la ciudad tenga un incremento, como en el caso de la medicina, pues esperaríamos que la telemedicina aumente en ese periodo para poder dar respuesta a esta situación inesperada. Finalmente, basándonos en los dos elementos anteriores, generamos un modelo de madurez que nos indica en qué nivel la ciudad está alcanzando ese nivel de inteligencia o le falta todavía. Entonces desarrollamos 5 niveles y por cada una de las diferentes áreas del sistema de salud en una ciudad inteligente se definieron unas prácticas que se deberían seguir para poder estar en ese nivel o en uno superior. Que se dijo que a medida que la ciudad iba aumentando en su nivel, pues iba a estar generando también conocimiento y además que una ciudad no iba a subir de nivel hasta tanto todas las áreas de esta ciudad no hubieran subido un nivel. Entonces todo esto quisimos validarlo con el caso de estudio de Bogotá. Miramos diferentes indicadores de la ciudad relacionados con salud y logramos identificar 5 indicadores que podrían mostrar acciones inteligentes y un caso que nos interesó el comportamiento, entonces quisimos estudiar más a fondo. Entonces en estas 5 se pueden ver algunos puntos donde se acelera la mejoría del indicador. Todas estas acciones fueron de balance. Entonces se buscaría es que el indicador disminuya y cada uno de estos puntos que identificamos lo logramos unir o asociar con una acción gubernamental en las temáticas planteadas. Por ejemplo, en el caso de nacimiento de madres adolescentes y embarazos adolescentes, se generaron en 1998 el decreto T223 y en el 2012 el COMPES 147, que eran dos alternativas para disminuir o para educar en temas de reproducción sexual a los adolescentes y buscaban era disminuir estos indicadores, que se generaran menos embarazos adolescentes en la sociedad. Y el otro elemento que nos interesó pues como estudiar fue el tema de funciones fetales, por lo interesante como se movió la gráfica a partir del 2004, tuvo un incremento bastante pronunciado. Y acá empezamos a investigar pues temas como si se podría relacionar con la descriminalización del aborto. No encontramos como tal información acerca de el número de abortos que se daban en la ciudad, pero sí vimos que, por ejemplo, la causa de muerte que siguió esta tendencia, este aumento, se debía a traumatismos al nacer y el número de semanas de embarazo en el que se empezaron a dar estos aumentos fue a partir menos de 22 semanas de embarazo. Entonces, pues ahí teníamos como un indicio, pero no logramos confirmarlo definitivamente.
Y ya finalmente, pues entonces evaluamos el comportamiento de la ciudad de Bogotá con nuestro sistema de madurez. Hay unos elementos que Bogotá tiene muy desarrollados, como lo son la inclusión de otras comunidades. De hecho, el país de Colombia reconoce un sistema de salud para comunidades indígenas que es manejado por ellos. En otras áreas pues estábamos en medido, en otras en definido y tuvimos áreas bajitas como lo son gobernanza y gestión financiera, porque en general la gobernanza está muy ligada al tema de transparencia y se encontraron casos de corrupción en Bogotá, entonces pues aquí quedó en el nivel iniciado. Y el otro es en sistemas de información. Bogotá está trabajando en este momento para desarrollar una historia clínica unificada, pero todavía no ha llegado a ese punto, entonces hasta ahora se quedó en gestionado. Y con ello, como tenemos algunos elementos en nivel 1, pues se definió que Bogotá quedó en nivel 1 por la definición inicial que hicimos al desarrollar este modelo. A partir de este trabajo, ¿qué podríamos seguir estudiando? ¿Qué se podría seguir investigando? Lo primero, las acciones que frente a la problemática pues que enfrentamos hoy en día, las acciones que tomaron los diferentes gobiernos y cuáles fueron esas mejores prácticas dependiendo del contexto, y así poder tener como un banco de conocimiento para cuando nos volvamos a enfrentar a un tipo de pandemia como esta. También podemos hacer como un balance de las diferentes dimensiones, ver cómo reaccionaron en las diferentes sociedades, áreas como la telemedicina, el teletrabajo y el transporte como tal, para poder dar respuesta a este reto en el sector salud. Y finalmente, ya saliéndonos del tema de COVID-19, vemos que se pueden evaluar otros sectores de una ciudad inteligente para poder tener un panorama más amplio de lo que es la ciudad. También podríamos comparar el caso de Bogotá con otras ciudades haciendo este estudio y evaluar el balance que se da entre las diferentes dimensiones de las ciudades que se estén evaluando. Entonces, aquí pues podemos ver que en este webinar Francisco inició hablándonos de qué es conocimiento, de cómo se genera, de qué se trata todo esto y también la importancia de medirlo. Nos habló también de qué estamos necesitando en términos de conocimiento en la industria para poder dar frente a todo lo que es la industria 4.0 y poder dar respuesta a los retos que se enfrenta el país hoy en día. Vicky ya nos enfocó un poquito más en qué es todo esto de las ciudades y territorios inteligentes, qué tipo de conocimiento necesitamos para poder dirigir estas ciudades donde tienen un alto componente de tecnología, pero también se requiere innovación y la interacción de los cuatro entes que serían educación, gobierno, industria y la ciudadanía. Y finalmente, yo presenté un caso en el cual se puede ver de forma aplicada un estudio sobre gestión de conocimiento en las ciudades. Entonces, no sé si Francisco y Vicky quieran decir algo más. En este momento No, pues no sé si hay preguntas. pasaríamos a la ronda de preguntas para que por favor la realicen por chat o tomen el micrófono y le pregunten a nuestros conferencistas. Hola, ¿me oye? Te escuchamos. ¿Aló? Hola, Francisco, Vicky, Andrea, muchas gracias por la presentación. Un poco de pronto para Francisco y Vicky, mi pregunta, ¿qué tanto escalarían en una ciudad las técnicas que usan para gestión del conocimiento en una organización? ¿Qué tanto creen usted que escalarían en una ciudad? Si es práctico escalarlas a una ciudad o de pronto debemos usar otras técnicas. Esa es mi pregunta. ¿Quieres contestar, Vicky? Contesto yo. Dale. Bueno, Luis Daniel, en efecto, las técnicas o las metodologías que se vienen desarrollando en términos de gestión del conocimiento, hay cualquier cantidad, son muy escalables y a través de gobierno nosotros lo hemos venido desarrollando. Por ejemplo, el año pasado a nivel de sector gobierno teníamos una problemática de al final de la cadena qué hacer con el mercurio que se recogía luego de haberlo confiscado, hablando de minería ilegal.
porque pues al final de la cadena la problemática es grande porque el mercurio sigue siendo peligroso para la salud. Y en ese orden, nosotros hicimos unos procesos donde reunimos a diferentes grupos, tanto de la organización civil como del gobierno. Nos pusimos a conversar a través de estas metodologías. En esa época utilizamos el café conversación, que estaba pues como siendo tendencia por esos días, y logramos encontrar una solución utilizando el conocimiento de cada una de las partes de diferentes sectores de gobierno para poder especificar qué íbamos a hacer con ese producto recogido. Porque, ¿qué se estaba haciendo? Pues se estaba dejando en las clínicas o en los centros de salud donde no se le está dando la atención más acertada. Al hacer esa conversación o ese ejercicio donde cada uno desde su visión empezó a entregar cuál era la mejor forma de poder establecer qué hacíamos con este producto final, pues se logró una solución de cómo recopilar ese producto, cómo almacenarlo y cómo desecharlo. En ese orden, trasladamos la gestión del conocimiento del ciclo industrial al ciclo público, donde adicionalmente teníamos que transferir toda esta información y este saber hacer las cosas, pues a la comunidad, que era la que finalmente se enfrentaba a la problemática. Entonces, el ejercicio es sumamente escalable y en el orden y la orientación que se le da con territorios inteligentes, pues es más escalable aún, porque lo que tenemos es que solucionar problemas y situaciones de nuestro territorio. No sé si Vicky quieres decir algo más. ¿Me están oyendo? Sí. Pues digamos que sí, en general la idea de todas las herramientas que hay en gestión de conocimiento normalmente son escalables y las podemos utilizar también en territorio. Digamos que eso es un paradigma que siempre se ha utilizado. Entonces, nosotros ya lo hemos hecho y ya hemos practicado cosas en las que podemos usar estas herramientas de gestión de conocimiento para generar un nuevo conocimiento en los territorios. Tenemos otra pregunta de Luis Esteban Durán. Dice, ¿cómo aporta la Escuela de Ingenieros en el proyecto CAT4City? La Escuela Colombiana de Ingeniería. Digamos que nosotros en el proyecto somos los líderes de calidad, de aseguramiento de la calidad, entonces por las manos de las personas que trabajamos en el proyecto pasan todos los documentos y productos que se van a entregar a la Unión Europea. Digamos, ese es nuestro rol principal. Ahora, digamos que para todo lo de cada uno de los productos, pues nosotros estamos encargados de hacer el curso de ciberseguridad, porque Claudia Santiago pues es una experta en este tema, y también tenemos el curso de infraestructura digital y urbana, en la que participaron las facultades de civil, eléctrica, los de transportes y nosotros, para poder en sistemas, para poder generar el contenido de este curso. Y digamos que esa es nuestra participación principal. Ahora, en la próxima semana tenemos que replicar un curso de diseño de MOOCs en el que estamos invitando a todos los profesores de la universidad y a gente que quiera hacer este entrenamiento de entrenadores para poder generar MOOCs y hacer el diseño de MOOCs. En general, esto es lo que nosotros hemos hecho en este proyecto. No sé si le contestamos a Luis. Correcto, sí. No sé si alguien tenga más preguntas para realizar a los conferencistas. Pues al momento no tenemos más preguntas. Daríamos entonces cierre al webinar. Muchísimas gracias a los conferencistas, muchísimas gracias a los participantes. A ti, Alejandra, muchas gracias a todos, muchas gracias por asistirnos. Gracias a todos por Muchas participar. gracias.